Bueno, ya estamos live en Facebook, ya estamos en vivo ya. Ya estamos en vivo en Facebook. Dispénseme porque no había yo prendido la cámara, pero como ustedes saben, yo tengo que hacer unos cuantos ajustes aquí. Y ustedes saben que estamos estudiando en el libro de Mateo. Estamos un poquito adelantados, estamos estudiando en el libro de Mateo, el Sermón del Monte. Ahí terminamos el capítulo 6 y vamos a comenzar en el capítulo 7, que esto es acerca de 5 al 7 es el Sermón del Monte. Bueno, entonces quisiera decirle aquí una cosa, ¿no? Acerca de lo que estamos aprendiendo bastante y quisiera de que pudiéramos captar bien todas estas cosas que estamos aprendiendo mucho y yo quisiera de que todos los que se encuentran aquí escuchándome también aprendan un poquito y sepan lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos para así glorificarlo a Él y agrandecer su reino. Porque no es solamente estudiar y saber lo que la Biblia dice, pero también lo que tenemos que hacer es también ponerlo en práctica. Tenemos que poner en práctica todas las cosas que estamos aprendiendo. Entonces vamos a comenzar. Bueno, ayer, ¿qué sucedió ayer? Ayer estudiamos el versículo 34 del capítulo 6, que es el último versículo de ese capítulo. Entonces decía así, ¿no? Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástenle a cada día sus propios problemas. Entonces lo que está diciendo aquí el hermano Jesús, nuestro Salvador, está diciendo de que tenemos que preocuparnos, ¿no? Y no preocuparnos porque las preocupaciones se las tenemos que dejar a Dios. Es que no pondremos todo el esfuerzo en el día de mañana, porque el día de mañana tiene sus soluciones. Y entonces sí, tenemos que tratar la manera de tomarlo de un día a la vez. Tenemos que tratarlo de manera, es una enseñanza que nos está dando y también Dios se la dio a los israelitas cuando ellos estaban en el desierto, que le mandaba maná del cielo. Entonces tenían que comer un solo día, entonces si lo guardaba el otro día se echaba a perder. Y muchas enseñanzas que hemos aprendido y que vamos a seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Ya vamos a comenzar el capítulo 7 de este libro de Mateo. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Mira qué cosa más bonita aquí está diciendo Jesús, ¿no? De que no juzguen, ¿no? Porque con la misma medida que uno juzgue, uno va a ser juzgado también y se nos va a medir de la misma forma que nosotros juzguemos a las personas, ¿no? Entonces, una cosa que tenemos que discernir cómo nosotros juzgamos. Mira, la nueva sesión del Sermón del Monte, que ahora empezamos a estudiar, es sin duda la que ha causado mucha perplejidad en cuanto a análisis de su contenido y estructura. En una primera lectura da la impresión de que sus diferentes partes no tienen ninguna cohesión entre sí, sino que forman un cajón desastre de ideas y de ideas dispersas. Sin embargo, pronto observamos que en la segunda mitad del capítulo, el Señor pide que ejerzamos nuestra discriminación en cuanto a una serie de alternativas que no nos presenta en el camino, que nos presentan en el camino de la vida. Hay dos puertas y dos sendas. Necesitamos elegir bien la puerta correcta y la senda que conduce a la salvación. Eso está en el versículo 13 y el 14. Hay dos clases de profetas y dos clases de personas que profesan
profesan ser creyentes y necesitamos discernir a los que son falsos. Del 15 al 23, y hay dos clases de cimientos sobre las cuales podemos edificar nuestra vida. Y necesitamos asegurarnos de que estamos construyendo sobre el fundamento de la enseñanza de Cristo. De 24 a 27. Aquí pues tenemos un hilo conductor claro. El Señor pone ante nosotros una serie de alternativas pidiéndonos en cada caso que utilicemos bien nuestras facultades críticas a fin de elegir la mejor opción. Pero luego descubrimos que esta apelación al discernimiento también caracteriza la primera parte del capítulo. Hemos de saber reconocer a los perros y a los cerdos para no entregarles los bienes del evangelio. Hemos de aprender a elegir bien la clase de comportamiento que beneficia a los demás. Son el versículo 12. Y puesto que las relaciones humanas son complejas, tendremos que pedirle a Dios que nos conceda sabiduría para llevarlas bien. En base a estas condiciones, podemos dividir el capítulo en dos secciones. Los versículos 1 al 12 versan sobre el discernimiento de la relación humana. Y los versículos 13 a 27 versan sobre el discernimiento en el camino de la salvación. Por lo tanto, el hilo conductor del capítulo parece ser la sabiduría moral y espiritual que Jesús espera de los discípulos. Entendido esto, resulta perfectamente comprensible que el capítulo empieza con una rotunda prohibición del espíritu enjuiciador. No juzguéis para que no seáis juzgados, pues hay un sentido en que el enjuiciamiento es prohibido a los discípulos y hay otro sentido en que les es exigido. Deben negarse a enjuiciar el sentido del ejercer el espíritu crítico, calumniador y condenador con respecto a sus hermanos, pero deben enjuiciar el sentido de adquirir sabiduría espiritual y de sentimiento moral, o que si no, caerán con víctimas en los enredos de la vida y no llegarán a buen destino. En otras palabras, Jesús empieza diciéndonos que no debemos juzgar y luego dedica el resto del capítulo a exponer la urgente necesidad de que juzguemos. Evidentemente, resulta decir delucidar a esta ambivalencia, no solamente planteada teóricamente, como tendremos ocasión de hacer en este libro, sino también, aún más, si cabe en la vida práctica, saber trazar la frontera entre juicio legítimo, justo y necesario y enjuiciamiento pecaminoso es un asunto muy complicado. ¿Quién de nosotros tiene las facultades morales tan afinidas como para aceptar siempre? Sin embargo, esto es justo lo que el Señor nos pide, que aprendamos a ser sabios, pero sin caer en descalificaciones y desprecios. En este capítulo, por lo tanto, dejaremos atrás el carácter del capítulo 5, del 13 al 16, y la justicia del capítulo 5, del 17 al 48, y la piedad del discípulo del capítulo 6, del 1 al 18, así como su relación con los bienes materiales, también que está del 16, del 19 al 34, y consideremos su sabiduría espiritual, su desentimiento y su búsqueda de los correctos valores morales y espirituales. Quizás nos sorprenda que Jesús introduzca el tema de la sabiduría en medio de un sermón dedicado a la justicia, pero debemos recordar que en las Escrituras la sabiduría no es tanto una cuestión de inteligencia mental como la sensibilidad espiritual, sensatez moral y evidencia conforme a la voluntad de Dios. El que no es sabio es necio y la necedad es moralmente despreciable o que arranca de un desprecio a Dios y a los valores espirituales. En la Biblia
La sabiduría está asociada a la virtud y al temor de Dios, mientras la necedad está relacionada con el desenfreno y el egocentrismo y el orgullo. La sabiduría habita con la prudencia y he hallado conocimiento y dirección del temor del Señor y aborrecer el mal, el orgullo y la arrogancia y el camino de la boca de la vergüenza. Yo aborrezco. Yo ando por el camino de la justicia, por un medio de las sendas del derecho. Eso lo podemos ver en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 12 al 13, y también lo podemos ver en el mismo libro de Proverbios, versículo 20 de este mismo, del capítulo 8. Y eso son cosas acerca de la sabiduría, ¿no? Okay. La experiencia cristiana viene a confirmar estas acciones, estas asociaciones, cuanto más profundizamos en el conocimiento de Dios y en el compromiso de su voluntad. Tanto más descubrimos no solamente que nuestra vida moral va siendo transformada a la imagen de Cristo, sino que vamos progresando en nuestro entendimiento en nosotros mismos, de la sociedad que nos rodea y de los caminos de Dios. Nuestro crecimiento en santidad y nuestro crecimiento en sabiduría van cogidos de la mano. Nuestro crecimiento de santidad, y nuestro crecimiento de santidad y a ver, nuestro crecimiento de santidad y nuestro crecimiento de sabiduría van cogidos de la mano. A la luz de esto, el sermón del monte se habría quedado corto como exposición de justicia cristiana si no hubiera incluido un capítulo dedicado a la sabiduría y el decimiento. Ok, está bien eso. Está bien eso. Ahora vamos a comenzar aquí con no juzgar. No juzgar. Ok, ¿por qué introduce Cristo en este momento de su predicación el tema enjuiciosamente? ¿Por qué? Seguro porque sabe que cualquier discípulo que se esfuerza para vivir de acuerdo con la influencia, con las enseñanzas de los capítulos 5 y 6, podría sufrir la tentación de mirar con desprecio a aquellos hermanos suyos en la fe, que en su opinión no se esfuerzan debidamente. El solo hecho de comportarnos con el discipulado cristiano nos pone delante la tentación de creernos superiores a los que se han comprometido, a cuyo compromiso nos parece defectuoso. La persona moral y religiosa se esfuerza por eludir la práctica de ciertos pecados y en consecuencia cae fácilmente en otros sin darse cuenta la arrogancia de confiar en su propia justicia o la descalificación de otras personas. Ok, qué poderosa y peligrosa puede resultar la tentación de jugar. Me he tomado en serio el desafío a ser santo y he adquirido con enorme esfuerzo en cierto nivel de disciplina, servicio y obediencia formal. Ahora me digo, ¿puedo permitirme mirar por encima de hombros a mis amigos y colegas menos disciplinados? Como resultado, miro de reojo a aquellos cuya visión, desde mi punto de vista, no es tan amplia como la mía, cuya fe no es tan estable, cuya comprensión de las profundas verdades de Dios no es tan buena, cuya lista de servicios no es tan impresionante. Esta actitud crítica puede llegar a ser tan venenosa que hombres cuya estatura espiritual, integridad personal y provechosos servicios son muy superiores a los míos. De algún modo acaban siendo pigmeos espirituales y mendigos intelectuales cuando he acabado mi autoevaluación. Para que los desafíos y patrones implacables del sermón del monte
no induzcan a este feo pecado. Jesús advierte, no juzgáis para que no seáis juzgados. Bueno, sí, aquí mira, aquí lo que está sucediendo es que por eso mismo es que dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Y eso mismo, eso sucede muchas veces. Muchas veces nosotros pensamos de, hay personas, ¿no?, de que no están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo, no están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos ponemos a juzgar a esa persona, nos ponemos a juzgar a esa persona, y eso no lo debemos hacer porque también hay cosas en nuestra vida que nosotros no lo estamos haciendo y nos pueden juzgar a nosotros también. Entonces, no juzgáis, no juzguéis para que no sea juzgado. Ahora bien, el espíritu crítico y enjuiciador se desarrolla con especial virulencia en torno a la cuestión económica. No apresuremos a expresar nuestras preocupaciones por el supuesto materialismo de ser humano que tiene mejor salario o mejor bienes que nosotros, cuando en realidad lo que tendría que preocuparnos no son sus riquezas, sino nuestra envidia. En el capítulo 6, Jesús acaba de denunciar dos formas de materialismo, la que manifiesta en la acumulación de riquezas y la que conduce a un afán ansioso. Resulta fácil que alguien escuche su enseñanza. Una vez de aplicarla a sí mismo, la aplica inmediatamente a otros. Existe, pues, una clara lógica detrás del paso del tema afán material al tema de enjuiciamiento. Jesús tiene que advertirnos acerca del peligro de convertir nuestra práctica de discipulado en excusa para criticar y marginar a los demás. En todo caso, este capítulo nos enseña que debemos discriminar, pero no enjuiciar, juzgar o no juzgar. Esta es la cuestión. La cuestión no es fácil de elucidar, ni siquiera en teoría, y mucho menos en la práctica. El Señor nos pide que sigamos una senda estrecha trazada entre dos peligros: el de no discriminar y, como consecuencia, caer en las redes del error, y el de volvernos justicieros e intolerantes en nuestras relaciones fraternales. En algunos casos, fracasaremos y nos ejercemos si no ejercemos nuestras facultades críticas, en otros si las ejercemos. A la luz de estas consideraciones, es obvio que el principio general, no juzguéis, no puede ser entendido en un sentido absoluto y universal. Jesús no está diciendo que los padres no deben evaluar las acciones de sus hijos y cuando sea necesario corregirlo. No está diciendo que los pastores deben dejar de supervisar el ejercicio de la disciplina en la iglesia y no han de ejercer sus facultades críticas a fin de discernir entre las ovejas genuinas y los lobos que pueden hacer daño al rebaño. No está diciendo que la iglesia nunca deba criticar la inmoralidad de la sociedad en medio de la cual vive y actúa, ni sensual aquellos que saben que está mal. Tampoco está cuestionando la necesidad de tribunales humanos de justicia, ni está diciendo que sus discípulos no deban ejercer ninguna como jueces o abogados. Está diciendo que sus discípulos no deben ejercer como jueces o abogados. Hay muchas situaciones de la vida en que es necesario que nos formemos una opinión acerca de otra persona, incluso en que es necesario expresar ante terceros una opinión negativa acerca de ellas. La seguridad ciudadana depende del decimiento y la veridad del testigo dispuesto a presentar evidencias y formular opiniones ante los tribunales. El buen gobierno de una nación, de una iglesia o de una familia exige que los jueces, pastores, padres evalúen constantemente la acción de otros y cuando procede, adopten la necesaria medida disciplinaria. Si llevaremos el principio de no juzgar a extremos no bíblicos, acabaríamos justificando el pecado
y callando la necesidad, voz profética de denuncia de la injusticia e impiedad del mundo en que vivimos. Se lo voy a volver a decir, se lo voy a volver a decir. Sí, ok, si nos ponemos a no juzgar, si nos ponemos a no juzgar a extremos no bíblicos, nos ponemos a jugar a extremos no bíblicos, acabaríamos justificando el pecado y callando la necesaria voz profética, denuncia de justicia y impiedad del mundo en que vivimos. Pensemos en el caso propio de Jesús. Él nunca tuvo remilgos en el momento de advertir a los discípulos acerca del peligro de la hipocresía de los escribas y fariseos, lo cual implica un análisis previo, una evaluación y en cierto sentido un enjuiciamiento y una condena de su comportamiento. Además, como acabamos de ver, la clara implicación del resto de este capítulo es que hay muchas situaciones en las que Cristo mismo nos manda que juzguemos. Cómo conocer, cómo reconocer, sino los cerdos y los perros. A esto podríamos añadir citas de Cristo que hablan de cómo debemos proceder cuando nos percatamos de algún defecto de nuestros hermanos, lo cual presupone el uso previo de nuestras facultades críticas. Si no sabemos examinar las palabras y las acciones de la gente, discernir sus intenciones y motivaciones y formar opiniones aceptadas acerca de su carácter y su ética, daremos lugar al diablo con muchas situaciones de hogar y de la iglesia. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús al prohibir juzgar? ¿Qué quiso decir? Parece obvio que su intención era condenar el espíritu de censura, el juicio áspero, el justificarse a una intención del mismo juzgando a los demás, el juicio sin misericordia y sin amor. Aquella disposición de mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de otra persona, lo que nos lleva invariablemente a pronunciar contra ella juicios temerarios, injustos y desagradables. No se trata de toda clase de juicios, sino aquella que se nutre de una intención maliciosa o condenatoria. Falta de todo rastro de compasión y perdón. El Señor reprueba aquel espíritu crítico o aquella actitud descalificadora que sirve para lesionar la relación fraternal y para crear conflicto entre los discípulos. Se trata de aquel enjuiciamiento que es primero hermano del desprecio y la contención. Las relaciones entre hermanos ha de ser siempre restauradoras, no destructivas. El texto paralelo de Lucas 6, capítulo 37, nos ayuda a comprender la intención de Jesús porque reprueba explícitamente la actitud condenatoria y pone en su lugar la necesidad de perdonar. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Así pues, hay ciertas circunstancias específicas en las que el juicio es necesario, pero muchas de nuestras palabras enjuiciadoras, muchos de nuestros comentarios negativos y muchas de nuestras críticas no se pueden justificar por esas circunstancias, sino que son superfluos, desleales y a veces injustos, originados por el modo de difamar a los demás. Y con tales calumnias intentamos aprovechar la rentabilidad del escándalo, degradar al otro, crecer nosotros mismos en importancia, potenciar nuestra propia reputación y colocarnos medallas de virtud. Pues la gente es suficiente necia como para pensar que quien juzga a la flaqueza de los demás está exceso de ellos, de él mismo. En contraste con tales observaciones, el Señor nos exige un espíritu conciliador de compasión y perdón.
Las escrituras dejan muy claro que si tuviéramos que optar entre el extremo de la difamación gratuita y del encubrimiento de los pecados ajenos, sería preferible el segundo. Deberíamos callarnos. A José se le llama un hombre justo. Y cuando decide no hacer pública la noticia del embarazo de María, el típico caso que pretende ir siempre con la verdad por delante, habría sacado a relucir los supuestos trapos sucios de María. Pero según las escrituras, la justicia consiste en proteger la reputación ajena. Ir por la vida develando pecados ajenos no corresponde a los santos. Es contundente al respeto. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 13. Mira lo que dice con respecto a eso. Están divulgando los pecados de otras personas. Mira lo que dice. El que anda en chisme revela secretos, pero el del espíritu lea oculta las cosas. ¿Ok? Ante la duda, ¿cómo no es obvio que nuestro silencio causará daños y perjuicios? El amor dicta que nos callemos y protejamos la reputación de nuestro prójimo. El odio suscite rencilla, pero el amor cubre todas las transgresiones. Ok, o sea, vamos para la segunda parte. Seremos juzgados. La segunda parte donde dice, seremos juzgados. Ok. Porque con juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, con la medida que miden, se le medirán. Entonces vamos para la segunda parte de lo que estamos estudiando hoy. Fíjate. Hay muchas razones que Jesús podía haber aducido para explicar por qué no debemos juzgar a los demás y podría haber señalado el carácter deficiente y distorsionado de nuestra visión de los hechos, lo cual impide que nuestro juicio sea imparcial. Él mismo ciertamente conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pero nosotros aún, en el mejor de los casos, solo tenemos un conocimiento limitado, por lo cual es mejor no juzgar. También podría haber reiterado lo que dijo en otras ocasiones, que el propósito de su ministerio terrenal no era juzgar al mundo, sino salvar a los perdidos. Capítulo 18, versículo 11, del libro de Lucas, de este mismo libro. Vamos a ver ahora lo que dice aquí el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 56. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otras aldeas. ¿Ok? Y que por tanto sus discípulos deben compartir la misma prioridad y dejarle juicio en manos de Dios. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice así, fíjate lo que dice. Por tanto, no juzguen antes del tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Cuando vemos una persona hundida en el pecado, nuestra gran preocupación no debe ser condenación, sino su salvación. O podría haber afirmado que en última instancia solo Dios tiene derecho a juzgar. Solo hay un dador en la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Eso está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 12. Y que por lo tanto, quien pretende erigir en juez de su hermano usurpa el lugar de Dios. Debemos juzgarnos a nosotros mismos, pero a excepción de aquellos casos específicos en que Dios tiene a bien
constituir autoridades humanas, no nos compete juzgar a los demás. Pero de hecho, Jesús se limita aquí a aducir dos razones por las cuales no debemos enjuiciar a otros. En primer lugar, porque con el rasero que utilizamos en nuestro enjuiciamiento seremos juzgados nosotros. En segundo lugar, porque no es apropiado que los ciegos intenten corregir la poca visión de los tuertos. La norma de juicio que se nos aplicará en el día final es la que nosotros mismos hayamos utilizado en nuestra actitud hacia los demás. Cristo expresa esta norma en términos de la ley de talión. Se nos aplicará una justa personalidad o equivalencia y una estricta reciprocidad en la medida veremos aplicado a nuestros actos el mismo criterio que nosotros hayamos aplicado a los demás. Si lo hemos tratado con misericordia, Dios será misericordioso con nosotros. Si hemos actuado con compasión, seremos juzgados de la misma manera. Pero si en nuestra miseria moral hemos enjuiciado a los demás con espíritu condenatorio, ¿cómo podemos esperar que Dios no sea severo con nosotros? Parece ser que los judíos creían que Dios tenía dos varas de medir con las mismas de juzgar a los hombres, la de la justicia y la de la misericordia. Lo que determina la aplicación de una u otra es la manera en que hayamos tratado nosotros a los demás. Es posible que algo de esto está detrás de la segunda parte del versículo. Con la medida en que medidas, se os medirá. Entonces, en todo caso, Jesús afirma que mide con pasión y con generosidad de espíritu, recibirá luego un regazo, medida, buena, apretada o remecida y rebosante. Vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en sus regazos, porque con la misma con medidas con que midan, se le volverá a medir. Mira como lo dice aquí bien. Con la misma medida, de la misma forma que usted trate a las personas, de esa misma forma va a ser usted tratado por el Señor. ¿Okay? Esta enseñanza es muy seria y debe hacernos reflexionar, sino temblar. Un día todos hemos de comparecer al tribunal de Dios para dar cuenta de nuestras vidas. Entonces dice Cristo, se nos aplicará a nosotros aquellas mismas medidas que hayamos utilizado en nuestro iniciamiento de otros. Cegaremos lo que hemos sembrado. Seguramente es así, entre otras razones, porque en cuanto juzgamos negativamente a los demás, demostramos tener un amplio conocimiento del bien y del mal. A partir de aquel momento, no podremos protestar nuestra ignorancia, la ley de Dios, ni lo de su voluntad. La ignorancia podría haber atenuado la sinceridad de nuestra condena, pero nuestro enjuiciamiento de los demás delata que no somos ignorantes, como dijo el apóstol Pablo. No tiene excusas. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues si juzgar a otro, a ti mismo te condena, porque tú juzgas prácticamente a las mismas. A las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre las prácticas tales como piensan esto. Oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿qué escaparás del juicio de Dios? Eso está en el libro de Romanos, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Entonces, de la misma forma que tú juzgas a la gente, de esa misma forma, usted va a ser juzgado por Dios también. Si nos diéramos cuenta de cómo condenamos a nosotros mismos al criticar a los demás, seguramente no caeríamos más a menudo. Un buen ejemplo bíblico de este mismo es el del rey David. Después de su pecado, confesaba
el profeta Natán le visitó y le contó la historia de un hombre rico que hizo matar a un hombre a fin de quedarse con su condesira. David enseguida era humano, enjuició al rico y decidió que merecía morir. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Por la boca muerta el pez, por la boca muere el pez. Y nosotros nos exponemos a juicio cada vez que en nuestro enjuiciamiento de otros le aplicamos un criterio que si fuera aplicado a nosotros mismos nos condenaría, puesto que somos el objeto del amor, el perdón y la paciencia de Dios. Debemos mirar a nuestros hermanos con los mismos ojos, puesto que queremos recibir misericordia en el juicio final. Debemos ser en nuestras relaciones con los hermanos. Aquí está muy cerca aquel principio ya anunciado en el capítulo 6, del versículo 14 al 15, que se lo voy a volver otra vez a repetir. Que dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial le perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. En una forma negativa, si queremos ser perdonados, debemos perdonar. Ahora Jesús expresa la misma idea en forma negativa. Si no queremos ser juzgados, no debemos juzgar. O como dijera Santiago, el juicio será sin misericordia para el que no mostraba misericordia. Nos compete como reos de juicio eterno ejercer perdón, amor y compasión. No es apropiado que en nuestra condición de pecadores perdonados a manifestación actitudes enjuiciadoras. Saber que nuestra deuda con Dios siempre es mayor que la de otros con nosotros. Debe hacernos callar. Saber que de aquí a poco estaremos ante Dios dándole cuenta de nuestra vida. Tendría que frenar nuestro deseo de criticar y condenar a los demás. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, ¿no? El libro de Romanos, capítulo 14, versículo 13. Mira cómo dice. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculos o piedras de tropiezo al hermano. Bueno, qué cosa más linda aquí ya finalizando esto, estos versículos que hemos estudiado, ¿no? De que no juzgáis para que no sea juzgado. Podemos tener por conciencia, podemos tener en práctica, podemos tener en nuestra vida que no debemos juzgar a nadie, porque la misma medida en que nosotros juzgamos a las personas, en esa misma medida nosotros vamos a ser juzgados. Y entonces la misma comparación que estaba haciendo de que si usted no perdona los pecados, usted no perdona los pecados de los hermanos, los pecados suyos tampoco van a ser perdonados. Bueno, entonces aquí ya terminamos ya el estudio de hoy, que era el versículo, el libro de Mateo, capítulo 7, del 1 al 2. Entonces mañana vamos a continuar estudiando el mismo capítulo 7, capítulo 7, el versículo 3 al 5. Mañana vamos a continuar así. Entonces yo espero de que hayan aprendido un poquito y ponerlo en práctica. Ayúdanos, Padre nuestro, a poder poner en práctica lo que hemos aprendido. Bye, bye. Ahí nos vemos mañana. Bye.